Ok, ok. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Nosotros ya arrancamos tabla dinámica, ¿sí? Estuvimos viendo Sí, ya arrancamos ya. ya. Sí. No recuerdo si ya terminamos la tabla dinámica uno de hacer No, lo que nos que pedía el creo que ejercicio. quedamos en la mitad. Entra un poco en esa pestaña que está ahí a tu derecha, o sea, al lado de hoja uno, tabbing 1. Un ratito para mirar nomás a ver si ya hicimos todo lo que nos pedía o todavía no empezamos o cómo quedamos. Ahí está. Súper. Ándate un poco hacia arriba para ver las instrucciones nomás. Bueno, el primero dice crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Fue lo que ya vimos ahí al lado. Nombrar la hoja nueva con T de 1. Eso es lo que no le pusimos todavía. Entonces ahí a esa hoja que tenés a tu izquierda, donde dice hoja 1, llamarle T de 1. T de 1. Bien. Después, el punto 3 dice que la información de la tabla puede verse por vendedor en fila y por fecha en columna. Entonces vamos a entrar un poco otra vez en tu tabla. La idea es que vendedor se vaya al área de fila, aunque ahí está en columna, ¿verdad? Y y tipo de cliente, creo que decía, o era localidad. Entramos por Eh, tu tabla en 1. mm, Fecha. Fecha. Ok. Entonces, vamos a cambiar nuestra tabla. Desde uno vemos ahora localidad y vendedor. Entonces, para poder cambiar lo que ya muestra una tabla dinámica, sí o sí tenemos que posicionarnos en la tabla para poder ver los campos de la tabla ahí a la derecha. Bien, y una vez que vemos los campos de la tabla, vamos a sacarle o vamos a destildar la localidad primero para que desaparezcan las ciudades. Eso. Y después vamos a tildar fecha, porque nos pide ver fecha. Entonces, fecha quiere que veamos en columna y Columna. vendedor quiere que veamos en fila. Entonces vamos a hacer ese cambio. ¿Cómo era que se cambiaba? Arrastrando. Muy bien. Solo se arrastra de columna a fila y de fila a columna para poder ver que la tabla dinámica se hizo más larga. Yo justamente creo que ya les contaba que por eso veo que enumeramos las columnas, ¿sí? O sea, hicimos la numeración de las columnas que se ven en una pantalla para entender que si comparo cantidad de elementos entre fila y columna, tengo más filas. Y la idea un poco de ver siempre una tabla dinámica más compacta era la de distribuir entre fila y columna a los que tienen más elementos en el área de fila y a los que tienen menos elementos en el área de columna. El concepto de elementos era que el campo vendedor tiene 4 elementos o 4 vendedores, mientras el campo de fecha tiene ¿cuántos? 12 fechas parece que tiene, ¿verdad? Entonces, como fecha tiene más elementos que vendedor, la idea era, para tratar de observar una tabla dinámica más compacta, llevarle al de más elementos en columna, perdón, en fila y al de menos elementos en columna. Entonces vamos a hacer un poco ese cambio un ratito. Nos ponemos otra vez en la tabla dinámica, solo para que se visualice a la derecha la lista de campos. Y una vez que se ve la lista de campos, hacemos los arrastres, ¿sí? Mientras que entra no es más, Cintia, te voy a mostrar que ese arrastre que nosotros hacemos en el área en la lista, digamos, de campos de la tabla, también se puede hacer en la tabla dinámica. Ahí ya va a entrar Cintia. Hagamos esperar que entre y así al mostrarle ya va a ver ella también. Hola Cintia. Hola, me conecto desde mi cel nomás ya, profe, porque no sé qué le pasa a mi compu. Dale, ya está. Ni te preocupes. Yo estaba esperando nomás que vos te conectes para poder mostrar, digamos, cosas nuevas de lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Estábamos nomás modificando la tabla dinámica que quedó la clase anterior por la que está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, lo único que hicimos fue sacarle a la localidad y meterle a vendedor. Al revés, sacar la localidad y meter la fecha. Y eso nomás es lo que estamos viendo. Pero
estábamos repasando mal el concepto de la clase anterior en donde yo les pedía que enumeren las columnas para poder saber si columnas teníamos más en pantalla que fila. Y habíamos visto que 15 columnas son menores a 23 filas, por lo tanto, lo que yo les decía de llevar el que tiene mayor elementos al área de fila y menor elementos al área de columna va a hacer que la tabla dinámica se vuelva más compacta. Y eso era lo que estábamos a punto de hacer. Pero lo que yo le decía a Maga también es que hay una opción de hacer los arrastres. O sea, si acá nosotros aprendemos a hacer arrastres solo en la lista de campos, no está mal, solamente que no es la única opción. Pero para poder hacer arrastres también en la tabla dinámica, se tiene que habilitar esa propiedad. Entonces, vamos a ver de la siguiente manera. Primero, vamos a seleccionar otra vez la tabla, por favor, Maga. Y una vez que seleccionamos, vamos a ver que sale otra vez a la derecha la lista de campos. Entonces, primero aparece la lista de campos a la derecha y lo que nosotros siempre hacemos, o lo que tendríamos que hacer si queremos arrastrar los campos solo en el área de, en la lista de campos, es hacer los arrastres ahí. Por ejemplo, llevarle un poco a fecha otra vez a fila y vendedor a columna Maga, para entender que ese es el arrastre que yo les enseñé en la clase anterior, ¿sí? Lo que ahora les voy a enseñar es cómo se hace el arrastre, pero en la tabla, no en este lugar donde se ven las 4 áreas. Primero vamos a verificar que ahora, así como está la tabla, yo no puedo hacer el arrastre. Es decir, yo le tengo que decir primero a Excel que voy a necesitar hacer arrastres en tabla para que él me habilite esa propiedad y le voy a mostrar cómo. Primero, supongamos que ahora necesito llevar al campo de vendedor al área de fila y el campo de fecha al área de columna otra vez. Pero voy a tratar de hacer desde la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer un poco de lo siguiente. Quiero que selecciones, por ejemplo, seleccionarle un poco a Andrés un ratito. Ahí, solamente esa celda. Bueno, vamos a tener algo. Siempre el puntero del mouse me indica qué es lo que voy a hacer si es que arrastro, por ejemplo. Entonces, como ahora estoy viendo que el puntero del mouse está en el centro de la celda de Andrés, está en un color blanco. Cuando yo hago un clic sostenido, cuando el mouse está en color blanco y arrastro hacia la derecha o arrastro hacia la izquierda, él no le va a mover a la celda de Andrés, sino lo que va a hacer es seleccionar nomás. Proba un poco un ratito más. Hace un clic sostenido ahí mismo y mueve eso. Entonces, él lo que hace es seleccionar, ¿sí? Ahora, si estando en la celda de Andrés, si no me posicionaba en el medio, si no me posicionaba abajo, es decir, en el piso de la celda, no en la esquina, abajo, un poco más en el centro, ahí, pero un poquitito más arriba, ahí. Bueno, ahí para entender nomás, cuando la cruz de flechas negras aparece, eso significa que puedo hacer un clic sostenido y puedo arrastrar, llevarle un poco hacia Rodolfo a Andrés. Hacer un clic sostenido y llevarlo hacia la derecha. Donde está Rodolfo, por ahí soltar. Quiero que se entienda que este movimiento que nosotros estamos ¿Acá? logrando ahora, ahí, ¿Acá o acá? donde quieras, ahí o ahí, igual nomás, soltar. Quiero que se entienda que esto que estoy tratando de hacer, lo único que hizo fue moverle al vendedor Andrés de su lugar original, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que yo estoy moviendo en la tabla mediante arrastres es los elementos, o son los elementos en la dirección que yo quiera. Me pude haber ido a traerle a Rodolfo a la izquierda o llevarle a Andrés a la derecha. Cualquiera de las opciones lo hice con un arrastre. Pero acá yo no tengo forma. Bueno, y eso es lo que vamos a probar. Hay una forma de poder mover el campo completo, porque hasta ahora solo moví elementos dentro del mismo campo, o dentro de la misma área, digamos, ¿verdad? Dentro del área de columna, dentro del campo vendedor. Posicionate un poco ahora donde dice rótulos de columna, arriba de Juan. Pero no en el filtro, posicionate en esa celda, ¿sí? Ahí, bueno, en el piso real. Eso, clic sostenido y movete un poco hacia las fechas. Bueno, ¿Aquí? atendé que aparentemente se está viendo hacia un contorno, que es la forma de la celda que se está yendo hacia ese lugar. Si soltás, soltá un poco ahí, lo marqué, hace Excel. Bueno, ahí te dice algo. La verdad que es muy largo para leer todo, ¿verdad? Pero no importa, si quieren leer no hay problema. Acá lo que dicen más es que no se puede llevar parte de una celda a otro lugar dentro de una tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si vos querés hacer eso, él te dice qué tenés que hacer, ¿sí? Ahí por ejemplo, dice,
No se puede mover una parte de un informe de tabla dinámica ni insertar celdas, filas o columnas en el mismo. Si desea insertar celdas, filas o columnas, mueva primero el informe de tabla dinámica con el informe de tabla dinámica seleccionado en la ficha opciones, grupo acciones. Haga clic en mover tabla dinámica para agregar, mover o quitar celdas dentro del informe. Intente lo siguiente. Ahí te da unas cuantas opciones. O sea, directamente lo que te está diciendo es que no se puede hacer ese movimiento. ¿Pero por qué no se puede hacer? Porque todavía nosotros no le pedimos a Excel que nos habilite esa posibilidad. ¿Cómo se habilita la opción de poder mover campos en otras áreas? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Dale un poco a aceptar. Al darle a aceptar, eso va a desaparecer. No te va a hacer el movimiento. Es decir, no va a llevarla a ningún lugar a esa celda que quisimos llevarla entre las fechas. Sino, ¿me escuchas, Maga? Sí, profe. Dale a aceptar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cualquier parte de la tabla vamos a hacer un clic derecho. El clic derecho, entre todas las opciones, me va a traer a una llamada opciones de tabla dinámica, que es el lugar genérico donde podemos hacer cambios en las propiedades de la tabla dinámica. Entonces, al entrar en opciones de tabla dinámica, va a aparecer el panel donde arriba aparece el nombre de la tabla, abajo aparecen 5 pestañas, y estas 5 pestañas dan varias opciones para que yo pueda modificar lo que estoy viendo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a tocar nosotros acá? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es en mostrar, anda, te puedo mostrar un ratito, que es la Acá no pestaña, es. una de las pestañas. Este. Mostrar. No, Ah, el nombre de acá. las pestañas, ahí, muy bien. En mostrar, yo tengo abajo unas cuantas opciones, de las cuales la que va a ayudarme a hacer movimientos dentro de la tabla dinámica es la que no está tildada. Dice diseño de tabla dinámica clásica, entre paréntesis, permite arrastrar campos en cuadrícula. Bueno, ese vamos a tildar. Y al tildar y darle a aceptar, vamos a ver si hay un cambio en la visualización de la tabla dinámica o no. Bueno, atiendan que lo que acaba de pasar fue que con ese cambio, el estilo del diseño de la tabla dinámica cambió. ¿Cómo cambió? Que donde decía rótulos de fila o rótulos de columna, ahora se Ya. ve el nombre del campo. Uno dice vendedor, el que está en columna, y otro dice fecha, el que está en Fecha. fila. Entonces, cuando yo visualizo el nombre de los campos en la tabla dinámica y no rótulos de fila, rótulos de columna, voy a poder hacer el arrastre siempre y cuando pueda haber también ese contorno azul. Ujú. Antes de, no sé, de estas últimas versiones, las versiones más viejitas, cuando arrancó el tema de tabla dinámica en Excel, uno veía a este formato como el diseño predeterminado, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, gente que ya conoce tablas dinámicas de aquel entonces hasta acá, normalmente, si bien se puede utilizar el nuevo formato, vuelven a cambiar otra vez a la forma clásica, que era esta. ¿Y por qué? Porque en la forma clásica sí se pueden hacer los arrastres en la tabla. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir acá. Quiero que se note que hay 3 contornos, es decir, un contorno más grande, que es donde están los números, que es el azul, ¿sí? Ese es el área de valores. Lo que allá a la derecha vemos que está suma de monto, ¿sí? Entonces, es el equivalente al área de valores donde se encuentra la suma de monto. El título nomás, por una cuestión de presentación de la tabla dinámica, no está dentro de este rectángulo, está arriba de fecha. Si ustedes se dan cuenta, en la celda A3 está el título que le representa al campo más grande de la tabla dinámica, que es suma de monto, ¿sí? Ujú. Ahora, el nombre de los otros están en sus propios campos, en sus propias áreas, digamos, ¿verdad? En la celda A4 está el campo de fecha y todos sus elementos debajo. En la celda B3 está el campo vendedor y todos sus elementos también debajo. Pero se ven en columna porque están en el área de columna y el otro se ve en filas porque están en el área de fila. Pero fuera de eso, lo que ahora vamos a ver es el tema del arrastre. ¿Dónde es lo que me tengo que poner para poder arrastrar? En el nombre del campo. Entonces nos ponemos en la celda donde está vendedor, clic primero ahí.
Cuando aparece la cruz de flecha, ahora le voy a hacer un clic sostenido y le voy a llevar al área de fila. Hace un poco de eso, más. Bueno, y Acá ahí también. quiero que atiendan lo siguiente, no vaya a soltar, ¿sí? Quiero que vean que en el momento de hacer el arrastre hay un mapita parece, ¿verdad? Que se pone ahí Sí. al costado del, ¿cómo se llama eso? Del puntero del mouse. Y me muestra 3 áreas, en realidad me muestra 4 áreas, pero es muy chiquitito, ¿sí? O sea, es Sí. un detalle muy fino el que les voy a pedir que atiendan. Ahí, por ejemplo, cuando está sobre los números, él marca el área más gordo o más grande de ese icono. Azul. Si te vas a la Sí. izquierda, cambia y muestra justamente el área de fila. Si te vas a la derecha, ahí muestra el área de columna. Ojo que me estoy refiriendo siempre al dibujito, ¿sí? Que muestra en azul a las diferentes áreas. El área que no forma parte de la parte principal de la tabla dinámica es el área de filtro de informe, que se ve cuando yo salgo de la tabla hacia arriba. Entonces, cuando yo me pongo en la fila 2 o en la fila 1, el icono pinta en azul la parte de más arriba, ¿sí? Sí. Entonces quiere decir que si yo hago, o sea, si suelto, el campo de vendedor se va a soltar en el área que me marca ese color azul en el icono, ¿sí? Entonces, gente que aprendió a usar tabla dinámica antes de todas estas últimas versiones, probablemente ustedes le van a ver que hace así, o sea, que modifica así sus informes. Gente que aprendió después del 2000, no sé, 2007, 2010 en adelante, ya no hace esto probablemente. ¿Por qué? Porque hace los arrastres ahí abajo nomás en la lista de campos, ¿sí? Pero yo quiero mostrarles las dos opciones, tanto cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, para que ustedes conozcan, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahí soltarle ahora a vendedor Maga. En el momento de soltar tu clic, tu clic sostenido, desaparece del área de columna el campo vendedor y ahora aparece en el área de fila. Y lo mismo quiero que hagas con fecha. Te vas a posicionar ahora en la celda B4, donde está fecha, el título del campo, y vas a arrastrarle al área de columna. ¿Sí? Entonces, al arrastrar, va a tener que ser, va a tener que, Acá. ahí, siempre mirando el icono este que te marca en azul, la parte de arriba, ¿sí? Entonces, verá que, ahí, de lujo. Ahí entonces volvió a su lugar fecha, así como me pedía el ejercicio, fecha en el área de columna y vendedor en el área de fila. Eso me pide el ejercicio. Yo les mostré nomás que el tema de ver más compacto la información es contando los elementos y el que tenga más elementos en fila y el que tenga menos elementos en columna. Es decir, como estaba hace rato. Entonces, dicho de otro modo, puedo hacer el arrastre o de esta forma en la planilla o de la otra forma en la lista de campos. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicas? Sí, profe. Bueno, fantástico. ¿Cuál es la otra opción de poder cambiar este tipo de visualización? Porque ojo que cuando yo salgo de la tabla dinámica no se ven los bordes azules, solamente se van a ver los bordes azules cuando yo estoy adentro, ¿sí? Entonces yo hago clic otra vez en la tabla, va a aparecer otra vez los bordes azules y eso significa que yo ahí puedo hacer arrastres en tabla. Pero si voy a trabajar nomás con la tabla y no voy a hacer tantos arrastres y no me gusta tanto este tema del color azul, entonces puedo inhabilitar nomás otra vez esa opción. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera ahora. Clic derecho sobre cualquier valor de la tabla dinámica. Bien, entramos otra vez en opciones de tabla dinámica. Ahí es la que no se Opciones de ven. tabla dinámica. Ahí está. Y después nos vamos a mostrar. En mostrar era diseño de tabla dinámica clásica. Eso es lo que vamos a destildar. Si destildamos y le damos a aceptar, va a volver a la normalidad. ¿Qué es lo que es la normalidad? Que desaparece ¿cómo se llama eso? Desaparece el borde azul, pero fecha y vendedor ya se quedaron con ese nombre. ¿Por qué se quedaron con ese nombre? Porque en realidad lo que internamente también hizo fue cambiar el tipo de informe. ¿Qué significa eso? Andate un poco un ratito a la pestaña de tu cinta de opciones, la que está más a la derecha, creo que es diseño, ¿sí? La última. Arriba en tu cinta de opciones tenés vos tu herramienta tabla dinámica que está en medio en rosadito. No, esa es la lista de campos. La cinta de opciones allá arriba.
inicio, insertar, diseño de página, fórmula. Acá. Ahí, Ah, ahí, diseño. ahí. Le salió nomás medio Diseño. abajo a tu compañera, pero ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí entonces en diseño clic va a mostrarse, digamos, una serie de opciones de las cuales quiero que selecciones diseño de informe. Allá contando de izquierda a derecha, el tercer botón dice diseño de informe. Entra un poco ahí. Bueno, en diseño de informe, quiero que antes de seleccionar cualquier cosa, miremos que en la celda A4 dice vendedor y en la celda B3 dice fecha. Ahora vamos a cambiar la selección. Vamos a seleccionar un poco forma. Dice, el primero dice mostrar en forma compacta. Selecciona un poco eso un ratito. Al seleccionar ese, quiero que vean que desaparecieron otra vez los nombres de los campos. Donde decía vendedor, ahora dice rótulo de fila. Y donde dice rótulo de columna, antes decía fecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro una tabla dinámica y no encuentro el campo, el nombre del campo original que estaba en la base de datos, es decir, que está en la lista de campos, porque en la lista de campos yo también ahí a la derecha puedo ver fecha está tildado y está en negrita, vendedor está tildado y está en negrita, y monto está tildado y está en negrita. Es decir, si ninguno de esos tres nombres no veo como título en la tabla dinámica, significa que la tabla dinámica está en forma compacta, que es esta primera opción que nosotros usamos dentro del diseño de informe. ¿Y qué es lo que significa verlo de forma compacta? Tilda un poco localidad, por favor, Maga. Verlo de forma compacta significa que no importa cuántos campos nosotros habilitemos en la lista de tabla dinámica, todos los campos van a ir a parar a fila y van a estar siempre en la misma columna, es decir, en la columna A nomás. Tilda un poco tipo de cliente ahora. Aparece todo en la primera columna y veo subniveles que van mostrándome con sangrías diferentes los niveles diferentes, ¿sí? Entonces, forma compacta muestra siempre como título rótulos de columna y rótulos de fila, no los rótulos de los nombres que estoy tildando, que son cliente, vendedor, localidad y compañía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sé si esto es así? Quiero que entres otra vez en el botón de diseño de informe ahí arriba, contando izquierda a derecha, el tercero, ahí, y ahora vas a seleccionar el segundo. El segundo dice mostrar en forma de esquema. Mostrar en forma de esquema me reemplaza los nombres por los nombres de los campos originales. Por eso ahora veo vendedor, localidad, cliente, todo lo que nos fuimos a tildar, y también veo el nombre de fecha. Entonces, esta sería la forma en la que se estuvo mostrando hace rato cuando veíamos el contorno azul, pero ahora no vemos el contorno azul. Entonces, y otra vez, quiero que destilde lo que te pedí que tilde, que era cliente y localidad. Destilda un poco localidad y cliente un ratito. Eso. Quiero que vea que ahora se ve como hace rato. No se ven los bordes azules, pero se ven los nombres, fecha y vendedor. La pregunta es, ¿puedo arrastrar fecha al área de fila? Proba un poco. Desde la tabla dinámica. ¿Desde acá? Sí. Clic primero ahí. Y no te, ahí te sale la cruz de flecha, pero te sale otra vez ese contorno. No te sale el icono ese que hace rato nos mostraba con un color azul las 4 áreas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, quiere decir que cambió la vista de diseño de tipo compacto a tipo tabular, pero no está habilitado la opción de mover. La opción de mover solamente es posible cuando se ve el contorno azul. Y nosotros ya vimos cómo se modificaba esa opción desde el clic derecho y opciones de tabla dinámica. Bueno, eso nomás le quería mostrar por si en algún momento les sirva hacer movimientos dentro de la tabla. Puede darse el caso que, no sé, ustedes no hicieron la tabla, le enviaron por correo o le pidieron a ustedes que abran desde una ubicación en la nube, por ejemplo, y ustedes ven la tabla dinámica, se ponen en la tabla dinámica, pero no ven la lista de campos, por ejemplo. Entonces, si yo quiero demasiado mover de lugar, una opción es mover dentro de la tabla, aunque no vea la lista de campos. Pero ¿por qué es lo que puede que no vea la lista de campos? Porque se puede ocultar la lista de campos. ¿Cómo se oculta la lista de campos? Me voy otra vez a la cinta de opciones. Ahora en la pestaña opciones, la que está a la izquierda de diseño, date un poco la cinta de opciones, Maga, ahí. Ahí en opciones. Y allá dice lista de campos y está en naranja, a la derecha de todo, ¿sí? Lista de campos, ese. Tilda un poco ahí, por ejemplo. Entonces,
Puede que a propósito, la persona que hizo la tabla dinámica saque la lista de campos de la hoja. Entonces yo me encuentro con una tabla dinámica que aparentemente no tiene lista de campos. Si yo no sé cómo ponerle, entonces voy a tener que ver cómo mover si es que quiero hacer eso, ¿verdad? Pero si sé que ese botón muestra la lista de campos, puedo usar la lista de campos nomás para mover los campos en el lugar que quiera. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Ahí puedes tildar nomás otra vez más tu lista de campos para poder visualizar. Entonces, una de dos. Si cuando yo veo en la hoja una tabla dinámica y no veo la lista de campos, puede ser por dos motivos. Uno es o porque está oculto la lista de campos y otro es porque yo no estoy en la tabla dinámica. Porque aunque esté tildado lista de campos, si yo no estoy en la tabla dinámica, la lista de campos no se va a ver. Eso se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Tabla dinámica 1, hecho. Vamos a ver un poco si te pedía algo más. Pasate nomás otra vez a Tabdin 1, que creo que se ocultó ahora, no sé. Ahí está, ese es. El punto 3 ya hicimos. El punto 4, ordena columna vendedor en forma descendente de mayor a menor. Bueno, vamos un poco a TD1 un ratito. Yo todavía no les mostré cómo se ordenan elementos en tabla dinámica, o ya les mostré. ¿Cómo ordenar elementos? Por ejemplo, vamos a suponer que yo miro mi tabla ¿De y mayor a digo, menor? ¿está ordenado por importe, por fecha o por vendedor? ¿Cómo está ordenado? Ah, ¿Qué les parece a ustedes? por vendedor. Por fecha. No, Miro tampoco. las fechas, empieza de izquierda Vendedor. a derecha, la fecha Por más fecha. vieja se pone a la izquierda y la fecha más nueva se pone a la derecha. Está ordenado por fecha la columna fecha. Pero si miro los importes de los totales, por ejemplo, ahí abajo dice 5800, 7350, Ah, 5800, 1500. O sea, si miro esa fila, no veo que esté ordenado por importe. Lo mismo, si miro el total general, la última columna, la columna N, veo que arranca 39, 37, 36, 35. Aparentemente está ordenado por importe. Entonces, cuando por primera vez hago una tabla dinámica, Excel va a ordenarle la información, pero por orden alfabético, los nombres, y por fecha, las fechas, digamos, ¿verdad? No los importes. Entonces, cuando yo necesito hacer un orden, simplemente voy a tener que posicionarme en la celda de la columna o la fila que quiero ordenar y le voy a dar clic al botón que corresponde. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un ordenado de menor monto a mayor monto en la columna N. ¿Qué tengo que hacer? Primero, posicionarme en esa columna. Andate un poco a cualquiera de los números que están en la columna N de nene. Muy bien, una celda. Bien, ahí va a aparecer la lista de campos, ¿verdad? Para poder seguir viéndole a mi lista de campos y a mi columna N, tenés que irte un poco más a tu derecha, nomás allá en la flechita que está cerca de tu hora. Esa flechita. Muy bien, ahí. Eso era, ahí se ve la columna N y tu lista de campos al lado, ¿verdad? Bueno, entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Primero, quiero ordenar los montos menores arriba y los montos mayores abajo. Entonces me voy a tener que ir a datos, andate un poco a datos un ratito, en la pestaña datos de la cinta de opciones. Y ahí voy a buscarle al botón de AZ, ¿sí? El botón de AZ, que es el primer botón, muy bien, va a ordenar la columna N y sus datos de menor a mayor. De hecho, al presionar, ya podemos ver ahora que está 35.700 arriba, le sigue 36, 37 y último 39. Vamos un poco a mirar los nombres un ratito. Nos vamos hacia la izquierda y ahí tendríamos que ver cuál es el nombre que se ve primero. Andate nomás más a tu izquierda todavía. Más a tu izquierda, más a tu izquierda. Eso. Ahora, si yo miro la lista de los nombres muestran quién es el que menos venta tiene, en este caso Andrés, y el que más venta tiene es Juan, por eso está último, ¿sí? Pero yo me fui a posicionarme en la última columna para hacer ese orden. Cambió solo los elementos de cada vendedor en función a la última columna. Las fechas se mantienen siempre igual, ¿sí? Supongamos que ahora quiero hacer algo con los importes de las fechas. Voy a tener que entender que en la fila 9 se encuentran estos totales por fecha
Y ahora voy a hacer un ordenado de mayor a menor. Pero el ordenado de mayor a menor va a ser en la fila 9. Por lo tanto, me voy a tener que posicionar en esa fila. Vamos un poco un ratito en la fila 9. En cualquier valor de la fila 9. Fila 9, no columna, ¿eh? Eso era. Pero que sea número, ¿sí? Bien. Ahí está bien. Y ahora lo que voy a hacer es... Ay, yo escucho bocina allá afuera. Ahora lo que voy a hacer es darle un clic en el botón de ZA. ¿Por qué ZA? Y porque quiero ver el monto más grande a la izquierda y los montos inferiores que vayan hacia la derecha. Entonces ahí veo que el valor más alto se puso como primera columna y el valor más bajo se puso en la última columna antes de la columna N, es decir, en la columna M de mamá, que se ve 1.300.000, el importe más bajo entre todas las fechas que tengo en mi tabla dinámica. Entonces acá lo que quiero nomás que se entienda es que yo estoy haciendo un ranking de dos datos. Un ranking de vendedor, pero en realidad el ranking de vendedor siempre es el que más vendió arriba y el que menos vendió abajo, a no ser que yo quiera, no sé, para un efecto diferente, saber quién es el que está más abajo para tratar de ayudarle a ese vendedor a que venda más, etcétera, etcétera, en cualquier empresa, nomás digo, ¿verdad? Y lo de fecha es para saber un poco mi ciclo económico, no sé, supongamos nomás que ustedes tengan una base de datos de IM Maxi y tienen los datos de, no sé, históricos, ¿verdad? Desde el año de no sé cuándo, de su fundación hasta ahora, y tienen la posibilidad de ver lo que se facturó por día o lo que se facturó por mes. Entonces pueden hacer un ranking de qué fechas son las que en donde más se factura para sobre eso tomar alguna que otra decisión, digamos, ¿verdad? No sé, uno, tener el personal suficiente para poder hacer frente a la facturación de mayor importe, otro para tratar de, no sé, de repuntar en las fechas donde menos importe vendemos. Entonces, ese tipo de estrategias salen en función a que yo pueda demostrar eso en algún informe, ¿verdad? Entonces, lo que acá le estoy mostrando nomás es con el orden de los datos, que ese tipo de cuestiones se puede hacer en una tabla dinámica y no solamente un solo ranking, sino dos rankings al mismo tiempo, ranking de vendedores y ranking de fechas. Dicho esto, y si bien el ejercicio no pide, yo les voy a pedir que ahora le pongamos formatos condicionales a esos dos rankings, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa tiene unos objetivos por mes o por año, ¿sí? Que nosotros vamos a querer identificar en nuestros datos. Supongamos nomás que la empresa dice, bueno, cuando la venta supera 50 millones, yo voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. No sé, pagarle un salario más a los vendedores, ponerle un 500.000 o 1.000.000 encima de su salario, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero identificar ese momento, en qué fecha se produjo eso, cuando superan los 50 millones, cuánto estoy entre 30 millones y 50 millones y cuánto estoy por debajo de 30 millones, por ejemplo. Entonces, puedo hacer un ranking de semáforos, ¿sí? Y quiero identificar eso en mi información. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que tengan esto como concepto para poder ustedes aplicar en cualquier tipo de información, sea tabla dinámica o no sea tabla dinámica también, ¿verdad? Entonces vamos a armar algo abajo de la tabla dinámica, unas referencias para la visualización del formato condicional. Vamos a hacer de la siguiente manera. Ponete un poco en la celda A11 un ratito más. Y en la celda A11, quiero que escribas A11. No te vayas a confundir. Te confunde y nada, esos números que están ahí arriba. Ah, ¿sí? es cierto, es cierto, es cierto. A11, ahí. Bien. Quiero que ahí escribas referencia del semáforo. Así no me va a poner. Después va a tener sentido. Ahora mismo vas a decir que este profesor se cree agente de tránsito ahora. Bueno, poner nomás. Referencia de semáforo. Así no va a poner. Bueno, yo le voy a mostrar mi técnica, ¿sí? O sea, si ustedes quieren hacer de otra forma, se puede hacer también, ¿verdad? Pero yo primero soy de esos que primero pongo la referencia que yo quiero que se tenga en cuenta y después aplico el formato condicional en la información. Entonces, abajo de referencia de semáforo, quiero que escribas 50 millones, número, ¿verdad? 50 millones. Muy bien. Abajo, 30 millones. Después le vamos a cambiar el formato. Escribí nomás, 30 millones. Y abajo, 0. 0. Bien.
Ahora selecciona los tres y cambiarle el formato que se vea como número con separadores de miles. Listo. Sácale nomás los decimales. Inclusive para que no se vea como raya, puedes cambiarle a formato de número, ¿sí? O sea, selecciona, en vez de personalizar, puedes entrar nomás en ahí, por ejemplo, y sacarle los decimales. Eso. Acá lo que hay que entender nomás, a veces pues, uno es súper detallista, a veces no, ¿verdad? Viste tus dos primeros números, 50 millones y 30 millones, por ejemplo, no están pegados hacia la derecha de la columna A. Y tu cero está pegadísimo a la columna, o sea, es como que no está bien alineado. Eso es nomás por el formato. Los dos de arriba, el 50 y el 30, tienen formato personalizado y el cero tiene formato de número. Y no son lo mismo en el sentido de la alineación. Bueno, quiero unificar porque mi jefe es no sé, hincha pelota y me dice, no, poneme todo igualito así, ¿por qué? Pero uno se va más a la derecha y eso, ¿verdad? Bueno, selecciona otra vez los tres. Selecciona otra vez los tres, te voy a mostrar. Bien, clic derecho. Yo te voy a mostrar cómo yo hago nomás, ¿sí? Clic derecho, formato de, ¿dónde está? Formato de celdas. Vamos a esperar un ratito, ahí va a salir. Así nomás, la primera vez que usas formato de celda, él tarda en mostrarte, después ya se muestra rápido. Bueno, viste que están todos en personalizada. Bueno, ahí en esa categoría de la izquierda, andate hasta número. Ahí el que está debajo es general. Ahí. Y ahí ponerle, bueno, ahí ya está. O sea, solamente el cambiar número ya está con separador de miles y ya tiene 0 decimales. Dale a aceptar. Y en ese momento todo se tiene que alinear. Todito tiene que estar pegado a Espera, la... ¿dónde tenía que cambiarle acá? No, ya está todo ya está todo ya. ¿Por qué? Porque eso vos ya le pusiste a los números que está seleccionando. Con el Ah, personalizado, él ya entendió que tiene que estar con separadores de sí, miles y sí. sin decimales, porque vos ya le diste esa característica. Entonces, cuando te va a número, él ya dejó grabado, pero solamente lo que hizo ahora fue ponerte todito pegado a la derecha de la columna A. Si vos mirás ahora, el cero ya no es que está más a la izquierda que el otro, que los otros dos. Los tres ya están alineados y se ve el cero no como rayita, sino como un número cero. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ¿Qué vamos a hacer? seleccione esos tres valores. Selecciona un poco los tres valores. Eso era. Y ahora vamos a irnos a formato condicional. Entra en formato condicional un ratito. Ahí arriba en tu botón formato condicional, en la cinta de opciones, un poco más a tu izquierda, ese. Muy bien. Vamos a entrar ahí y vamos a incorporar. Clic allí. ¿Así? Vamos a irnos hasta el quinto, contando de arriba abajo el quinto, conjunto de iconos. En conjunto de iconos vamos a seleccionar, en realidad puedes seleccionar el que Semáforo. quiera, pero yo quiero el semáforo. A tu derecha está el verde, amarillo y rojo. Ese quiero que Este, seleccione. No, a tu derecha, uno más a tu derecha, este, ese sí. Bueno, clic este allí. malito puede ser. Ese. Por eso digo, ustedes le pueden poner el dibujito que quieran. Yo nomás le digo que usemos ese para poder tener en cuenta que con esos colores vamos a identificar los valores. Lo que son 50 para arriba van a estar en verde. 30 hasta 50, es decir, hasta 49.999.999 va a estar en amarillo y menor que 30 van a estar en rojo. Eso tendría que decirme con esta información que yo estoy cargando. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Quiero que ahora te mantengas en esa selección nomás, pero te vayas a copiar formato. Copiar formato es el botón que está allá debajo de copiar, uno de los primeros botones en la pestaña de inicio, la brochita amarilla, ¿sí? Entonces te va un ratito hasta ese botón, izquierda más, izquierda, ahí. Clic allí. Ah, espérame, que discúlpame, te dije mal. ¿Por qué? Porque si vos seleccionas los tres de arriba abajo, yo porque iba a aplicar esta referencia a tu última fila. Entonces dale ¿Qué nomás. hice? No. Dale nomás, control Y hasta ver otra. Escape nomás. Cuando vos querés dejar de hacer algo que Ah, pediste listo. hacer, es escape. Siempre escape va a dejar de seleccionar lo que vos hayas seleccionado. Bueno, ¿por qué te dije mal? Porque ahora Sí, quiero que profe. en vez de seleccionar los tres semáforos, un semáforo nomás selecciones, no importa cuál. Porque en realidad ahora mismo los tres números tienen la misma regla de semáforo, que dependiendo del valor te muestra un color diferente. Entonces, ese 50 millones, listo. Ahora sí quiero que te vaya al botón copiar formato, la brochita amarilla, el que hace rato presionaste. Y ahora vas a seleccionar así. Quiero que notes que en la celda B larga 9 está
el 60.900.000 de la primera fecha, en la fila 9. Desde ahí vas a hacer un clic y sostener y arrastrar hasta 1.300.000, que es el último dato antes del total general. Aquí. Y Acá. ahí soltá, y ahí soltá. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ahora se visualizan los semáforos en la tabla dinámica. Entonces, vas a tener que agrandar ciertas columnas porque los números son largos y él incorpora el semáforo dentro de cada celda con números, y la idea es poder ver cuál es nuestra escala, ¿sí? Porque nosotros hasta acá dijimos nomás que 50 millones para arriba va a tener verde, 30 millones para arriba va a tener amarillo, Amarillo. y 30 millones Se para abajo me- tiene que tener rojo. Pero acá pasó algo. se Quiero me- que noten que 26 y 25 tienen el color amarillo, no el 30, ¿sí? Bueno, entonces, para entender bien lo que les estoy pidiendo, si yo aplico directo lo que Excel quiere para poder ver los semáforos rojo, amarillo y verde, él no tiene en cuenta los valores que yo mencioné. Yo le tengo que decir a Excel de una forma que él entienda que los semáforos de color rojo van a ser todos los que están debajo de 30 millones y no esos dos en amarillo, porque los dos que están en amarillo tienen 26, 25 y tienen que estar como rojo, digamos, ¿verdad? Pero para que haya un poco más de, porque la verdad que Ah, nuestros sí, sí. datos no nos van a permitir ver entonces el semáforo amarillo así como estamos, ¿sí? Vamos a hacer un cambio. ¿Qué cambio? Esa celda A13, donde está el semáforo amarillo ahí abajo en la referencia al semáforo, quiero que le cambie un poco a 20 millones. Un ratito ¿Qué más. tan amarillo? Este. Ese. En vez de 30, ponerle 20. Los semáforos de ahí abajo no van a cambiar. Los semáforos de ahí arriba tampoco van a cambiar, a no ser que yo entre en la regla y le diga, mira Excel, quiero exactamente esto, 50 para arriba verde, 20 para arriba amarillo y menos de 20 rojo. ¿Cómo le digo eso a Excel? Atiendan que ahora mismo los dos grupos de celda tienen la misma regla. El que empieza en B9 hasta M9 y el que empieza en A12 hasta A14. Espera que voy a marcarle con un lápiz para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo. Más. Quiero que me entiendan de la siguiente forma. Voy a marcar esas dos áreas que les dije. Repito el concepto. Ustedes ahora mismo están viendo que estas dos áreas tienen la misma regla. Y la regla es que el monto más alto tenga verde, el monto más bajo tengan rojo y los del medio tengan amarillo. Por eso se muestran esos tres colores. Pero yo quiero dejar de que Excel entienda de esa forma y que incorpore los números que la empresa me pide a mí para poder controlar los objetivos, por llamarla de alguna forma. Bueno, ¿cómo se hace eso? Primero, voy a borrar otra vez el borde este que le puse a la planilla. Quiero que te vayas un ratito más a administrar reglas de formato condicional. Para eso, en inicio, hay que entrar otra en formato condicional. Acá, entra ahí. Una vez Administrar el formato. entra ahí en formato condicional y después, cuando No ya... tengo que seleccionar nada. No, no vas a seleccionar nada. Y después en administrar regla, que es el último, ¿sí? Perfecto. Una vez que entras ahí, se va a mostrar Ese. la regla, ¿sí? Y para entrar a la regla puedes hacer o doble clic en el semáforo o hacer clic en el botón editar regla. Cualquiera de los dos te va a llevar al mismo lugar. ¿Qué es lo Ah, que sí. quiero hacer yo? Quiero entrar a cambiar la regla por defecto que tiene Excel para los semáforos. Bueno, ¿cómo hago eso? Vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que noten que dice icono semáforo verde cuando el valor es mayor o igual a 67%, dice en la primera línea, ¿sí? En la segunda línea dice icono semáforo amarillo cuando es menor que 67 y mayor o igual a 33%. Y el último es icono rojo cuando es menor a 33. Pero me está hablando de porcentajes. Yo no quiero que tengan en cuenta porcentajes, yo quiero que tengan en cuenta valores míos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, donde dice tipo porcentual del primer dato, vamos a cambiar a número. Selecciona un poco y buscarle a ese número.
Y lo mismo vamos a hacer con el de abajo. A los dos le vamos a cambiar de porcentual a número. Cuando hice eso, se cereó valor. Ya no está más el 67 ni el 33. Entonces voy a entrar en el primero, en el del semáforo verde, y ahí le voy a escribir el número que yo quiero que se tenga en cuenta. ¿Acá? Ahora, quiero que noten algo. Este valor, y espérenme que voy a pintar para que me entiendan. Los dos tienen a la derecha un botoncito. Siempre que yo vea ese botoncito que tiene así una flechita roja adentro, no hay nada afuera. Acá adentro Acá. dentro de mi pintura, ahí, ese botón significa que yo puedo o escribir el dato o seleccionar de mi planilla. Como en mi planilla ya están 50 millones, yo voy a ir a seleccionar esos 50 millones que están en la celda A12. Clic ahí. Y ahí se carga la referencia. A12. Listo. Enter. Se va a mostrar otra vez el panel. Ahora voy a entrar en el otro, en el de abajo, el que es para el semáforo amarillo. Voy a borrarle nomás ese 0 para no tener problemas. Muy bien. Y anda a seleccionar ahora la celda donde están los 20 millones. Excelente. Enter. Se va a ver otra vez la información. Para el tercero, él ya no me pide más que seleccione, porque directamente el que es más bajo que el segundo ya es para el tercero, es decir, para el semáforo rojo. Por lo tanto, ahora acabo de cambiar la regla que se aplica a los dos sectores, que se aplica tanto a mi referencia de semáforo que está en la columna A nomás, y a mi línea de la fila 9, donde están mis totales generales por fecha. Entonces ahí directamente ya le doy a aceptar. Al darle a aceptar, él va a hacer ese cambio y ahí otra vez voy a decirle aplicar. Ponerle un poco aplicar. Ese era aceptar. Aplicar estaba más a la derecha. No sé si viste. No. Entra un poco ¿Qué otra vez en hago? formato condicional. Formato Formato condicional. Esta condicional. regla. Esta regla. Ahora aplicar ya no está más activo. ¿Por qué? Porque ya le diste aceptar. ¿Para qué era aplicar? Aplicar era para que antes de salir de la administración de las reglas, ella te muestre en pantalla, ¿sí? El aceptar es cuando vos ya estás segura de que ese es el último cambio que querés hacer y directamente ya te va a mostrar en pantalla. Pero no importa, es simplemente para aclarar eso. Dale nomás cerrar. Y ahora A12 a A14 dice. A12 a A14. Ok, atendé que algo. Este dato se aplicó a toda la información. Vamos a ver si es cierto. No vi un poco dónde estaba posicionada cuando hiciste el cambio de la regla. Me parece que en uno de los valores nomás. Estaba en 0. En 0. Bueno, ahora hace lo siguiente. Selecciona un poco el botón de copiar formato. Y ahora vas a seleccionar las celdas de referencia de semáforo desde 50 hasta 0. Desde 50 hasta 0. No importa que seleccione el 0, soltá. Muy bien. Ahora selecciona uno de los dos. Uno de los tres, quiero decir, perdón. Cualquiera nomás. Y ahora anda otra vez en el botón de copiar formato. Y ahora hacer la selección de la última fila de la tabla dinámica. Desde ahí hasta el 1300. Y soltas. Listo. Ahora se supone que tiene que estar aplicada la información en función a los datos. Dijimos, los que superan 20 millones tienen que estar en color amarillo. Los que están por debajo de 20 millones tienen que estar en rojo. Y los que están por encima de 50 millones tienen que estar en verde. Vamos a hacer un poco la verificación de si esto es así, si es que cargo un nuevo dato. ¿Cómo se carga un nuevo dato? Vamos un poco a la tabla dinámica 1, tabdin 1, un ratito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargarle nuevos datos a nuestra tabla dinámica, pero para eso tenemos que modificar la base de datos. Entonces, andate a la última fila de la base de datos. Y ahora la última fila, donde está vacía, es la fila 68. Bueno, ahí vamos a escribir un dato nuevo. Ponete un poco en esa celda, poné la fecha de hoy, 24 de mayo del 2021. 4 de mayo 2021. A la derecha pone, inventar nomás los datos que querés poner, no hay problema. El nombre de una empresa. A la Así. derecha puede poner la empresa que quieran, no pasa nada.
A la derecha pone qué tipo de cliente es. Sí, puede ser. Ahí uno es potencial, otro secundario, otro es VIP. Potencial. Pero ponerle el que quieras. El siguiente puede ser tu nombre. El siguiente puede ser una ciudad que no haya, no sé, Villa Elisa, qué sé yo. Sí. El siguiente puede ser un valor. A ver, este valor, como es la única fecha que va a encontrar de hoy, ponerle un valor que muestre un semáforo amarillo. Acuérdate que el amarillo era mayor que 20 millones. Ponele Mayor que 20, 25 millones. 25. Mm, ¿Eh? 25. 25 millones, ponele. Y ahora a la derecha, no sé, puede ponerle manual o imprenta, igual mano. Virtual también puede ponerle, no sé. Tipo de factura. Virtual. Ok, bueno, acá vamos a ver varios conceptos. ¿Por qué? Porque es un dato que estamos cargando fuera Algo. del rango original de nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿cómo hago para que la información se incluya en mi tabla dinámica? Entonces vamos a ver eso justamente. Pásate un poco a tu tabla dinámica un ratito. En tu tabla dinámica, evidentemente, todavía no se ve la información de hoy. ¿Por qué? Y porque hay que hacerle un cambio a la tabla. ¿Qué cambio? La actualización. ¿Cómo se actualiza una tabla dinámica? De varias formas. Una opción es ponerme la tabla dinámica en cualquier valor, hacerle un clic derecho, hacer un poco de eso más, ponete en la tabla dinámica en cualquier valor, no importa en cuál. Clic derecho y ahí está la opción de actualizar. En el medio, un poquitito hacia arriba, dice actualizar, ¿sí? Dale un poco un clic allí. Quiero que se entienda algo. Al hacer el clic en actualizar, ¿ya se incorporó la fecha nueva o no? Miren un poco No su tabla veo. dinámica. No. ¿Por qué? No. Porque cuando yo hice mi selección para esta primera tabla dinámica, no le agarré a esa fila en donde ahora yo me fui a poner el dato nuevo. Por lo tanto, actualizar solamente sirve cuando cambia un dato dentro del rango original de la tabla dinámica, ¿sí? Cuando yo cargo afuera de ese rango, yo tengo que hacer otra cosa, que no es actualizar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver enseguida. Quiero que te vayan la cinta de opciones. En la cinta de opciones, allá arriba tengo dos pestañas que están dentro de las herramientas de tabla dinámica, que son opciones y diseño. Entra un poco en diseño, un ratito. No está ahí, en opciones entonces. Opciones, porque la opción se llama cambiar origen de datos, que justo está al lado de actualizar, ¿sí? Entonces, al entrar en cambiar origen de datos, clic allí, aparece otra vez la opción de cambiar origen de datos, entro ahí. Bueno, ¿qué me muestra Excel? Me muestra de dónde vienen los datos de esta tabla dinámica y ahí puedo ver que el rango marca hasta la fila 67 nomás y no está agarrando al nuevo dato que yo cargo. Entonces ahí voy a modificar y lo voy a poner hasta la fila 68. Entonces hago un clic Acá allí, no podemos modificar, ¿verdad? le borra el 7 y le pone el 8. Y le das Enter. Entonces en ese momento sí va a agarrar hasta ese valor y quiero que notes que ahora ya aparece la fecha nueva, la fecha de hoy, con el importe que le pusimos, pero no aparece el icono del formato condicional. Entonces, lo que sí puedo hacer es copiar el formato. Cualquiera de los semáforos que yo tenga, voy a copiar y voy a pegar ahí al lado. Copiar formato nomás. Y ahora sí va a aparecer el rango que corresponde. ¿Por qué digo que corresponde? Porque de acuerdo a mi referencia, todo valor mayor a 20 tiene que ser semáforo amarillo, ¿sí? Valor debajo de 20, semáforo rojo. Valor encima de 50, semáforo verde. ¿Me están siguiendo? Quiero que practiquen. ¿De qué forma? Cintia, vos estás en tu celular, me dijiste. Bueno, entonces a Maga le Sí, vamos a pedir profe. que haga la práctica. Maga, ¿qué vamos a hacer ahora? Este mismo procedimiento que hicimos, vamos a hacer ahora para la última columna, para el total general de los vendedores. Y ahora vos también ya te incluiste entre los vendedores. Ya está tu nombre, ya está el monto. Y ahora tengo cuatro, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 vendedores o 5 importes en la columna O, ¿verdad? Bueno, a la derecha, a ver, vamos a armar primero nuestra referencia ahí abajo. Entonces, andate otra vez a tu columna A. Viste que ahí en la columna A se puso referencia de semáforo. Ahora vamos a hacer algo diferente. Referencia puede ponerle banderas, de estrellas, de, no sé, lo que se te ocurra.
Ah, flecha. para... Flecha, ponerle, para no salir demasiado de los dibujos que se suelen usar más, ¿sí? O sea, los que más se usan en las empresas son o los semáforos de 3 colores, o las flechas de 3 colores, o las banderas de colores, ¿sí? Pero toditos tienen el mismo sentido, este tema de amarillo, verde, rojo, ¿sí? Casi todo es semáforo nomás para tratar de vincular con los indicadores de KPI. KPI se llama una sigla que se utiliza cuando que controlan así los números de las empresas, ven, digamos, los indicadores y muestran en esos colores del semáforo, nada más que eso. Pero ahora vas a hacer lo mismo. Supongamos, bueno, casi todos los vendedores nomás tienen el mismo importe, ¿sí? Entonces, si los importes eran inferiores o eran superiores, íbamos a tener flechas de mayor sentido. Pero eso podemos modificar, vamos a cargar más datos para que eso se haga así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estoy mirando nomás los números de la columna O. 25 al más bajo. Vamos a poner un poco así. Mayor a 50 va a ser verde. Entonces escribió igualito, así como escribiste arriba, 50 millones. Abajo va a ser, ¿qué puede ser? 20 millones, ¿está bien? 50 millones, 20 millones y 5 millones. Vamos a poner, o sea, que no sea cero supuestamente el importe, ¿sí? Bien, él nomás ya asume el rango o asume el semáforo, pero en realidad nosotros no vamos a ponerle el semáforo a esto, vamos a ponerle flecha. Selecciona otra vez los tres. Muy bien, y andate otra vez, formato condicional, conjunto de iconos, y vamos a seleccionar, yo te dije las tres flechas, selecciona nomás ese. Hay de 4, hay de 5, el de 3 nomás, para no tener problema. Bien, el de 3. Bueno, supongamos que a los vendedores también le hacemos una escala. Entonces yo necesito para pagarle comisiones más altas que lleguen a un objetivo. Y si logran ese objetivo le pago más. Y si no logran ese objetivo le pago menos. Y al que no logre IT luego lo mínimo, entonces está en rojo, ¿sí? Entonces más o menos eso mostraría este conjunto de iconos para lo que nosotros queremos hacer. Pero ojo que hasta acá todavía es el más alto verde, el más bajo rojo y el del medio amarillo. No es por importe. Entonces, vamos otra vez a configurar la administración de la regla. Entonces, entramos un ratito, formato condicional, administrar regla, que es la última. Y ahí vamos a entrar en el de la flecha ahora, ya no en el semáforo, en el de la flecha. Y hacemos los cambios que queremos. Acuérdate que para cambiar el porcentaje hay que cambiarle primero el tipo de la derecha de porcentual a número. Eso. A los dos. Y ahora sí puedo seleccionar. Y la misma cosa vamos a hacer. En el de arriba vamos a seleccionar 50 millones que tiene la flecha verde. Y en el de abajo vamos a seleccionar el 20 millones que tiene la flecha amarilla. Hace un poco eso. En el botón de ¿Cómo? izquierda. A la izquierda de los números que acabaste de cambiar, de porcentual a número, están los valores que se crearon ahora, ¿sí? Ahí lo que tenés que ir a seleccionar. El primero va a ser la flecha verde. Muy bien. Enter. El segundo va a ser la flecha amarilla. Muy bien, enter. Y el tercero, en realidad yo necesito definir que ese sea 5 millones y no por debajo nomás. Pero si yo le incorporo una flecha de 4, ya me va a mostrar, digamos, eso, 4 colores de flechas, ¿sí? ¿Cómo se hace ese cambio? Quiero que notes que ahí dice, a En ver, flecha de ahí colores. dice estilo 3 flechas de color. Entra un poco ahí un ratito y buscarle uno que diga 4 flechas de color. Acá. Ese. Muy bien. Clic allí. Al pelo. Entonces, bueno, él nomás ya cambió automáticamente de número a porcentual, tenemos que volver a cambiarlo. Todo lo que diga porcentual, ponerle número. Ah, vuelve a borrar. Y ahí, cuando todo está en cero, empezar otra vez a seleccionar. Entonces, el primero va a ser 50. Listo. Enter. El segundo va a ser 20. Listo. El tercero va a ser 5. Y no va a haber cuarto. O sea, cuarto ya va a ser el último, digamos, ¿verdad? Al darle a aceptar, tiene que salir de la regla
Tienen que mostrarse otra administrar regla. Y ahora sí, dale un poco a aplicar en vez de aceptar. Al darle a aplicar, quiero que notes que desaparece de la selección de las tres celdas, desapareció la flecha roja. ¿Sí? Pero no importa, después nos vamos a ponerle nosotros 0 ahí abajo y ya va a aparecer la regla, la flecha roja también. Dale nomás a aceptar. Aceptar. Les demuestro nomás que aplicar es simplemente para que el cambio se vea antes de salir, ¿sí? Por si yo me arrepiento y tengo que entrar a hacer otro cambio, entonces para no salir todo, entro nomás otra vez. Bueno, debajo de ese 5 millones escribí un 0. Y ahí ya sale con la flecha roja, digamos, que, es que era la que faltaba. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto tenemos que ya seleccionar la última columna, pero sobre una celda nomás tiene que ser, no puede ser sobre las 4, ¿sí? Tiene que ser sobre una de las flechas nomás, no importa qué color. La que vos selecciones está bien. Ahora te va a ir, le das copiar formato. Y cuando le diste copiar formato, ahora selecciona toda la columna O sin el total general. Hasta ahí. De lujo. Bueno, espérame un ratito. ¿Por qué? Porque a propósito, nosotros le pusimos esos valores, pero dijimos que íbamos a cambiar los datos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para que uno supere los 50 millones, a uno de los vendedores le vamos a sumar, ¿cómo se llama? Le vamos a sumar 30 millones. A otro vendedor le vamos a restar 10 millones y a otro le vamos a restar 15 millones. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a nuestra tabla dinámica, en nuestra base de datos. Tabdin 1. Así nomás ya vamos a hacer. ¿Viste ese 25 que te pusiste a vos en el último dato? Ponete un poco... 55. ¿Cuánto? 55. 55. 55 ponete. A ese de arriba, de ese 3,900, restarle 10 millones. O sea que va a ser, espera que un ratito, va a ser... A 10 necesito, no puedo. No importa si es negativo, total es para nuestro número final nomás, ¿sí? Entonces, a ver, espera que un ratito, si esto es 900, menos 10 millones tiene que ser 700, menos 700, ponerle un poco. Evidente que no es un número... Así le voy a poner. Así está bien, exactamente, está bien también. 10 millones, un cero más falta. Ahí está. Listo, no importa que salga negativo, porque ese es al total lo que le va a restar, digamos, ¿verdad? Y a ese 3,300 restarle 15 millones. Ahí está. Enter. Vamos un ratito a nuestra tabla. Tenemos, ahora sí hay que actualizar nomás porque los cambios se hicieron dentro del rango. No es que le metimos datos nuevos. Entonces le das a actualizar y esos cambios ahora ya se tienen que ver en pantalla. Vamos a la columna O. Ahí podemos ver, a ver un poco, al que le restamos 15 No, es el rojo lo que nadie agarró. Entonces tenemos que restarle 20 por ahí. A uno de ellos tenemos que... ¿Quién es ese que tiene 39? Tiene 39. ¿Quién es el que tiene 39? Juan. Juan. A un dato de Juan le vamos a restar para que tenga 5, 34 millones le vamos a restar. No tiene que ser menos de 5. 35 millones le vamos a restar. Entonces, búscale un poco a Juan ahí en tu base. Eso era. Ahí. Agarra cualquiera de los datos de Juan y restarle 35 millones. Menos 35 millones ponerle. Entonces, así va a ser 4 millones por ahí lo que le va a quedar a Juan. Para que se vea esa última flecha de color rojo nomás, digo. Menos 35. Eso era. Está. Súper. Ahora sí, vamos a actualizar otra vez la tabla. La idea es ver nomás las cuatro flechas, ¿verdad? O sea, ver que con estas actualizaciones, la información que se ve en los totales muestra las 4 flechas en función a nuestra referencia, ¿sí? Entonces, valores superiores a 50 millones, verde. Entre 50 y, no me acuerdo si era 20, la flecha amarilla que va para arriba. Eso, ahí está. Entre 20 y 50 millones, la flecha amarilla que va para arriba, entonces hay dos, 35,700 y 37,100. La flecha amarilla que va para abajo es aquella que es superior a 5 millones, entonces hay una, que es 11,400. Y aquel que es flecha roja es aquel valor que está por debajo de 4. Entonces, yo veo la última columna y visualizo las referencias de mi flecha que veo allá debajo de la referencia de mi semáforo.
Entonces, uno sirve para poder leer la columna O, otro sirve para leer la última fila 10, en este caso, ¿sí? Entonces, así es como le hacemos hablar a las tablas dinámicas con la información que tengo de la empresa para poder ver si se llegó o no se llegó a los objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo que quiero que vean la utilidad de hacer esto es que todas mis reglas, tanto la del semáforo como la de las flechas, se tienen en cuenta en función de los datos cargados en la columna A. ¿Qué quiere decir eso? Si en algún momento la empresa cambia los objetivos, no sé, porque hay una mejor época y aumentan los objetivos, o si hay una peor época y disminuyen los objetivos, el cambio no hay que hacer en la tabla dinámica, el cambio hay que hacer ahí afuera nomás, en las referencias. Vamos a ver de la siguiente manera. Supongamos que en algún momento la empresa dice, no, iba ahí la piola y ahí el aporte. Entonces, en vez de 50, mi objetivo va a ser, y no sé, y voy a bajar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco. Supongamos que mi objetivo de 50 pasa a ser 20. Entonces, hace un poco los cambios. Ahí nomás ya vas a cambiar. Ese 50 va a ser 20 millones. El de abajo va a ser 10 millones. Y el rojo va a ser 5 10 millones. millones. Sí, 10 millones. Y ese está bien cero. Déjale nomás ahí, déjale nomás ahí. Lo mismo vas a hacer en ese dejarle cero porque tiene 3 nomás. En el de abajo sí quiero que le cambie. Entonces, ese va a ser la misma cosa. 20 millones, 10 millones, falta un cero. Con los ceros. Ahí está. Ese Qué es bien. 10 millones. A ese ponele... 2,5. No, espera un poco. Quiero porque hayan todas 4. las flechas. No, espera, espera, estoy pensando. Sí, no importa, no importa en realidad. Déjale nomás en 5. Entonces, quiero nomás que notes que en el momento que vos cambias los datos de tu referencia, los semáforos y las flechas también cambian automáticamente. ¿Por qué? Porque esas reglas que están en la última columna y en la última fila toman los valores de esta planilla. Pero espera un poco, le borraste, hay algo que se borró ahí. El semáforo rojo, ¿qué pasó? Acá el 0. Ahí, eso no me pasó. Ok, perfecto. Entonces ahí, según el cambio de estrategia de la empresa, porque es una temporada mala, por llamarla de alguna forma, y si el objetivo bajó a 20 millones, entonces con estos números, 4 semáforos verdes lo hay ahí abajo, ¿verdad? En la última fila. Y en amarillo Desapareció no el hay amarillo. ninguno. ¿Por qué? Y porque ninguno alcanzó 10 millones. Como todos están debajo de 10 millones, entonces todito tienen semáforo rojo. Sí, están los negativos, pero esos negativos son porque nosotros restamos los valores para poder llegar en la última columna y que haya variedad de flechas nomás, ¿sí? Pero si hubo un cambio, entonces eso afecta directamente. Entonces mi recomendación nomás es que si ustedes en sus informes de tabla dinámica van a usar la opción de visualizar conjunto de iconos o formatos condicionales, hagan siempre una referenciación fuera de la tabla dinámica en donde el que mira la tabla pueda leer, digamos, los parámetros para ver y analizar, digamos, y saber analizar correctamente los valores que están en la tabla dinámica, independientemente a cuál sea el escenario. No sé, después vuelve a recuperarse otra vez la situación, ya se terminó la pandemia, se vuelve a vender otra vez como antes se vendía, etcétera, etcétera. Entonces los objetivos pueden volver a subir. No sé, digo cualquier cosa, ponerle un poco a tu objetivo 26 millones ahí arriba. En vez de 20, ponerle 26 millones. En vez de 10, ponerle 3 millones. Ahí entonces, 26 arriba. El amarillo 3. Es Y de el 3 rojo nomás. va a ser 0. 3 millones, 3 millones. Hay un 1 ahí. Ese 1 es lo que tenés que borrar. Ahí está, 3 millones. Ahí, por ejemplo, vuelven a ver otra vez los 3 semáforos, pero eso en un momento diferente, por llamarlo de alguna forma, nomás, ¿verdad? O sea, a lo que voy nomás es, los cambios que se hagan en los objetivos de la empresa, la idea es que no afecten los valores de la tabla dinámica, sino directamente se haga eso con el formato condicional, nomás para variar la visualización de los iconos. Lo mismo quiero que hagas con las flechas. Supongamos que ahora es diferente otra vez, entonces va a ser 26, 3. En este caso, 20, no, sí, 20, no, ahí va a haber 3 verdes otra vez. Para que haya un verde nomás tiene que ser sin poner,
37 ponerle al primero. 37 millones ponerle a la flecha verde. Discúlpame. 37 millones. Después ponerle 11. En vez de 3 ponerle 11. 11 millones. Enter. Y ponerle 5. Aparecen los tres. Ponerle 1 millón, ponerle al último. ¿Al 0? No, al 5. Al 5 ponerle 1 millón. No va a haber flecha roja en total general. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos jugando nomás es que los cambios que hacemos para visualizar diferentes iconos en la tabla dinámica lo hacemos afuera, desde los valores que se cargaron en la referencia, que tienen un sentido de lectura cuando uno quiere analizar su información de tabla dinámica. Eso nomás es lo que vamos, ¿sí? Cintia, ¿me está entendiendo? Oye, Cintia. Profe, estoy acá. ¿Está entendiendo, Cintia, lo que estamos haciendo? Estoy siguiendo. Está de Bueno, pieta. despierta para o dormida está siguiendo. ¿Cómo para estar siguiendo? Con un ojo abierto. Mima, parece que va a propósito con tu celular, nomás quería hacer la clase, ¿eh? Profe, no se prendía con mi Pero- computadora. Mi hermana Cohen, ese es su Netflix todos los días. Después ya no sé qué. Por la culpa de tu hermana, entonces vos estás en tu celular, estará viendo su novela. Bueno, mi batería se está agotando. Dice, espera que falta 15 minutos. Bueno, pasemos a la siguiente, ¿sí? Ahí. En este caso, clic derecho, porque el ejercicio de tabla dinámica 2 está oculto. Entonces vamos a mostrar. Ok, este ya está. Puedo guardar. Profe, y ese último ítem que decía de ponerle en color verde, ¿qué era? Ah, ese era ponerle el color verde a la tabla dinámica. Buen punto. Andate un poco hacia arriba ahí, Maga. Ahí el último dice, colocar los Colocar separadores de separadores, files en sí. otro formato en color verde. Bueno, eso me faltó. Pasemos otra vez a la tabla dinámica 1. Entonces, el separador de miles ya tienen los números, ¿sí? Eso ya le Sí. pusimos. Lo que le falta es que cambie de color a color verde. Entonces, quiero que seleccione, hacerle un clic derecho. Ok, a los números. No, disculpa, no es clic derecho. Un clic nomás a tu tabla dinámica. O sea, tenés que estar en tu tabla dinámica. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que entrar en la opción que está al lado de formato condicional, el que dice dar formato como tabla. ¿Dónde? Formato condicional. Allá arriba. Ese. Muy bien. Ahí adentro nosotros vamos a encontrar los diferentes formatos que le podemos dar a nuestra tabla dinámica. Él me pide que le ponga un formato en color verde. No especifica si va a ser de la categoría claro, del medio o de oscuro, que está más abajo Está todavía. lindo. Entonces, el que a vos te O el de gusta, abajo. para cambio Y el otro, rápido ese. del aspecto de tu tabla dinámica, No, le dejas el el que otro. vos elijas De en abajo. este momento, ¿sí? Sí. ¿Está? Sí. Eso nomás era lo que pedía el ejercicio, ¿sí? Quiero que veas eso, perfecto. Ahí cambió entonces y está un poquito más... porque la otra opción que siempre se ve es la predeterminada, ¿sí? Entonces, eso nomás es lo que estamos viendo nosotros ahora. Bueno, perfecto. Siguiente tabla dinámica. Voy a ir a cargar un poco mi compu porque aguántenme un flash. Pues me voy a quedar sin batería. Alex, voy a entrar un rato ahí. Mi amor, estoy en clase. Bueno, ahora sí, clic derecho ahí en cualquier hoja. Y vamos a pedir ver ahora en mostrar. Tabdin 2, ese. Aceptar. Bueno, Tabdin 2 tiene otros pedidos de ejercicio y vamos a empezar. Quiero que noten que la primera tabla dinámica nosotros hicimos seleccionando la base de datos. En este caso, en el punto 1, pide que creemos la tabla dinámica a partir de esta planilla, pero en esta hoja vamos a dejar la visualización de la tabla, no en una hoja nueva. Por lo tanto, como me pide que yo le deje en la celda I12, voy a seleccionar esa celda. Están más detrás de ese icono. Entonces, para poder seleccionar el icono y moverlo del lugar, tiene que ser con el clic derecho, Maga, no con el clic izquierdo. ¿Hiciste con el clic izquierdo o no? ¡Ah!
vez pasada me pasó también así. Profe, lo No siento. no vaya a pensar que yo te hago a propósito más. O sea, eres más. Ay, qué ñomo. Esperaba, ella por otra cosa y Clic derecho para poder mover o para poder borrar. Igual nomás si querés borrar, no pasa nada. Borrarle nomás. A ver, de aquí fuera. Llévale un poquitito más a la derecha, porque en I12 vamos a dejarle. Eso. Bueno, déjale más Ahí, por ahí. Ya está. no se fue. No se fue. Llévalo. Clic derecho, ¿eh? Ahí está. Muy bien, muy bien. Dale nomás cortar. Corta. No pasa nada, dale nomás cortar. Ya está. Se fue. Bueno, en I12, ahora quiero que te posiciones. Y estando en I12, vamos a posicionarte en I12. Y 12. Ahí, listo. Ahora vamos a insertar la tabla dinámica en esa celda. Entonces te vas a insertar en la pestaña insertar, la cinta opciones, ¿Sí? ahí en el Tabla primero, tabla dinámica. dinámica. Le doy nomás clic ahí. ¿Perdón? Le doy nomás clic ahí. Sí. Ahí te dice, selecciona la tabla o el rango. En este caso no tenés tabla, pero tenés rango, por lo tanto te vas a ir a seleccionar desde fecha, que está en la celda A11, hasta el final de los datos. Control, Shift, flechita a la derecha, flechita abajo, Ahí. hasta 68. Muy bien. Ahora le decís aceptar y listo. Entonces, en ese momento, si te volvés a ir hasta la celda I12, vas a encontrarla la tabla dinámica que está vacía. Y que ahora vamos a hacer lo que nos pide la instrucción del ejercicio ahí un poco más arriba. Entonces, el punto 1 ya está listo. Ya insertamos la tabla dinámica en esta hoja, en la celda I12. Ahora vamos a leer lo que pide el punto 2. Para eso te vas a tener que ir más arriba para poder ver la instrucción del punto 2. Muy bien. ¿Qué pide? Crear una tabla dinámica. 2. Nombre de la nueva tabla dinámica creando como T. Bueno, atiendan que Dos. en la tabla dinámica, cuando está vacía, se ve una marca de agua con el nombre de esa tabla. Esta tabla dinámica se llama tabla dinámica 1, pero el ejercicio necesita que se cambie el nombre de la tabla. No es el nombre de la hoja donde está la tabla, sino el nombre de la tabla. ¿Cómo se cambia? Clic derecho sobre ese dibujito, sobre cualquier parte del dibujo, en realidad en cualquier parte nomás. Y al hacer clic derecho sale la opción de opciones de tabla dinámica. Vamos a entrar un poco en opciones de tabla dinámica. Ahí él me va a mostrar este panel donde me muestra el nombre de la tabla dinámica. Bueno, una opción puede ser por acá. Por acá yo puedo cambiar, ponerle un poco T de 2, quiere que se llame ahora, ¿verdad? Entonces la T y la D en mayúscula y el número 2 al lado. Listo. Siempre darle a aceptar para que él reconozca el cambio del nombre y ahora me muestre ese nombre ahí en la marca de agua. Parece ser una celda, pero en realidad si yo trato de seleccionar el nombre de la tabla de este lugar que ahora está vacío todavía, no se va a seleccionar ese rectángulo, sino se va a seleccionar la celda del fondo, ¿sí? Hace un poco un clic ahí sobre TD2 más. Ahí, por ejemplo, ¿viste? No es que se selecciona el rótulo del nombre, sino la celda que está en el fondo, detrás de la tabla dinámica, lo que se selecciona, digamos, ¿verdad? Bien, entonces la opción para cambiar es o por acá y después vamos a ver cómo se cambia también de la otra forma. Bueno, ahora vamos a leer el punto 3, a ver qué nos pide. En este caso el punto 2 ya está listo. Es que la información de la tabla pueda verse por localidad y por tipo de cliente. Fila. Ok, nos vamos a la tabla dinámica vacía para ver la lista de campos. Localidad sería columna, ¿verdad? Perdón. Localidad. Localidad y tipo de cliente en fila. Localidad y tipo de cliente en fila, los dos. Entonces te da tu tabla dinámica, que está vacía. Para que se vea la lista, ahora tildas. Primero localidad y después tipo de cliente. Vos ya sabés que al tildar todos van a ir a fila, por lo tanto no hay que hacer ningún arrastre. Y otra cosa, aunque el ejercicio no te lo pida, vos vas a tener que tildar el campo que le contiene el número para que tu tabla dinámica tenga sentido, digamos, ¿verdad? Y de hecho, vas a tener que seleccionar y cambiar el formato de número para que se visualicen los números también. Eso. Entonces, al cambiarle al formato de número, Voy a poner el número, ¿verdad? yo
yo te soy sincero, yo nunca entro a ponerle formato de número en esa lista. ¿Por qué? Porque ese formato de número nunca le pone el separador de miles. Entonces, o le Ah, no, presiono no. el botón de los 3 ceros para ver el separador de miles y después le disminuyo los decimales, o le doy un clic derecho y entro en formato de número y entro en la categoría para poder ver, digamos, eso, ¿sí? Bien, ¿qué estamos viendo? Una tabla dinámica que en una sola columna tiene varios rótulos, ¿sí? Todas las localidades se ven en negrita con un botón menos a la izquierda. Y luego tenemos los tipos de clientes que son bipotencial y secundario, que se ven en la misma columna, pero sin negrita y sin el botón menos, con una sangría, digamos, ¿verdad? Ya entendimos nosotros en la tabla anterior que ese era un diseño de informe tabular que se veía todo en la misma columna nomás. Bueno, lo que ahora vamos a hacer tiene que ver con el punto 4. ¿Qué dice el punto 4? Aparte de visualizar el total, agregar el monto en la cual observe porcentaje con respecto al total general. Bueno, para entender, si yo miro la columna de los importes, yo veo que todos los elementos es como que se repiten los importes, ¿sí? 25.500 negrita, abajo 25.500. 26 negrita, 26 sin negrita. Y así es como que aparecen repetidos. ¿Pero por qué sucede eso? Porque los Entonces, tipos total. de clientes son valores secundarios de la información y las localidades son valores primarios de la información, o nivel primario, si queremos llamar de alguna forma. Si bien no me pide el ejercicio que yo lo vea así, a lo mejor para la vista va a ser más agradable no ver valores repetidos. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño cambio. Ponete un poco en tu tabla dinámica un ratito, Maga. Va a salir la lista de campos ahí a la derecha. Y ahora voy a hacer un cambio. Localidad que está arriba de tipo de cliente, ahí en el área de rótulos de fila, voy a arrastrar abajo. Localidad quiero verle debajo tipo de cliente, o tipo de cliente voy a arrastrar arriba de localidad. Igual nomás. Ese cambio. Esta tabla dinámica me resulta más agradable en la visualización porque los que están teniendo los subtotales, que son potencial secundario y VIP, ahora es como que no repiten los valores que están dentro de esos elementos, ¿sí? Entonces, para entender, el tipo de cliente es ahora mi informe principal y localidad son los elementos secundarios de ese informe principal. Hace rato, los que estaban en negrita eran las localidades y los elementos secundarios eran los tipos de clientes. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero mostrar en mi informe, tengo que entender que a lo que quiero darle énfasis le voy a tener que poner primero que a los demás campos que voy a ponerle después. Cierra la puerta. Entonces, con esto estamos. Pero acá me pide lo siguiente. Él necesita que aparte de ver los valores totales, yo vea una columna donde pueda visualizar porcentajes. ¿Cómo se hace eso? Primero, en mi base de datos yo no tengo ninguna información en porcentaje. Ahora voy a tener que crear. Para crear, voy a tener que llevar en la tabla dinámica a un campo más de monto, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? Primero, voy a tener que estar en la tabla dinámica, porque tengo que verle sí o sí a la lista de campos. Entonces, me posiciono en la tabla dinámica, le voy a ver a mi lista de campos, y una vez que le veo a mi lista de campos, voy a hacer el arrastre de un campo más de monto que está tildado ahí en la lista de arriba al área de valores. Para hacer el arrastre, tiene que ser siempre en el nombre, no en la casilla de verificación. Ahí. Ahí voy a hacer un clic sostenido, voy a llevarle al área de valores y le voy a soltar en el área de valores, donde ya está suma de monto. En ese momento ocurren dos cosas. Quiero que nos fijemos en lo siguiente. Voy a marcar acá. Primero, acá en la lista de, no en la lista, en el área de valores, tengo ahora dos campos que se llaman casi de la misma forma. Uno se llama suma de monto y otro se llama suma de monto 2. Y en la tabla dinámica ahora tengo dos columnas, ¿sí? El otro nomás está detrás de mi lista de campos, ¿verdad? Y si visualizas los nombres, uno es suma de monto, otro es suma de monto 2, pero los dos están repetidos ahora, ¿verdad? Me muestran los mismos valores totales. Eso es típico en Excel cuando yo incorporo a mi tabla dinámica más de una vez un mismo campo. Entonces, ahí tengo que hacer lo siguiente. Primero, que uno de los dos voy a dejar visible, pero el otro voy a cambiar. ¿Cómo se cambia?
Bueno, otra cosa más. Ponete un poco en la tabla dinámica un ratito más. Quiero que te vaya un poco más a tu derecha para que la tabla corra un poco más a tu izquierda y se vean las dos cosas, la tabla y tu... Eso, ahí está. Súper. Bueno, otra cosa más que quiero que atiendan es que en el momento que yo llevo más de un campo de monto en el área de valores, me aparece un campo extra en el área de columnas que se llama sumatoria de valores. ¿Pero por qué me aparece ese campo? Porque ese campo, si yo muevo de lugar, es decir, vamos a mover un poco del área de columna al área de fila, ese campo un ratito más, quiero que notes que hay un cambio en la tabla dinámica. En vez de ver la información en varias columnas, se ve la información en varias filas, ¿sí? Y mi tabla dinámica se hace más vertical. Para llegar al total general me tengo que ir para abajo, digamos, porque ese campo lo llevé al área de fila. Entonces veo que se repiten de esa forma. Acá nomás lo que hay que entender es que la tabla dinámica siempre va a mostrar los mismos datos, solamente dispuestos de forma diferente, ¿sí? O en columnas o en filas. Eso simplemente ocurrió porque, repito, cuando yo llevo más de un campo de importe al área de valores, yo voy a tener ese campo extra que yo voy a tener que ir moviendo dependiendo de cómo quiero que se vea mi tabla dinámica. En este caso es simplemente para llamar la atención de ustedes, por lo tanto ahora quiero que le lleven otra vez en el área de columna al área de sumatoria de valores, que es el campo extra, y soltarle nomás y dejarle en el área de columna para que se vea más ordenado si es que yo quiero ver como columna la información. Y lo que sigue es que cuando yo tengo dos campos de monto en el área de valores, yo ahora en la planilla o en la tabla dinámica le puedo hacer doble clic nomás en el título, ¿sí? Entonces, antes de meter el segundo campo de monto, este título suma de monto estaba acá, en este sector, arriba de todo, ¿sí? Pero en el momento que yo le tengo ya a dos, entonces él le lleva los títulos en cada columna. Y eso es lo importante de entender. Bueno, a suma de monto le voy a dejar así tal cual como está. Con el que voy a modificar va a ser suma de monto 2. Ahora quiero más que le hagas doble clic donde aparece suma de monto 2. Ahí, doble clic. Al hacer doble clic, yo le llamo a la configuración de campo de valor. Y ahí es donde voy a hacer el cambio. Yo les decía que en esta primera pestaña, y voy a volver a pintar para que me entiendan, en la primera pestaña que dice resumir por, se pueden ver aquí abajo todas las funciones que se pueden hacer, y a esto yo le llamo operaciones básicas. La forma de cambiar la visualización de suma a otra función, para mí, para dentro de mi clasificación, o como yo le entiendo las tablas dinámicas, para mí son operaciones básicas. ¿En qué momento cambia? Cuando yo ingreso en la otra pestaña, en esta llamada mostrar valores como. Si yo entro en mostrar valores como, voy a ver que voy a tener visible otras cuestiones. Por ejemplo, aquí la opción de mostrar valores como se ve normal. Pero si yo entro en la flechita que tengo aquí en la derecha, voy a ver que tengo más opciones. ¿Y esas opciones cuáles son? Son todas aquellas que me permiten hacer una ponderación. Por eso a esta visualización de porcentajes yo le llamo como ponderaciones, ¿sí? Porque cualquiera de las opciones que yo selecciono acá va a mostrarme la información cambiada de número como suma, me va a mostrar como un porcentaje. Según el punto 4, creo que era de este ejercicio, me pide ver porcentaje del total. Entonces voy a ir a buscarle a algo que diga porcentaje. Espera, ¿qué? Vas a mirar qué dice. Bueno, sí, porcentaje con respecto al total general, dice, ¿verdad? Hacerle nomás doble clic a esa partecita de suma de monto que se ve. Ahí, doble clic. Ahí. Nos vamos a la otra pestaña, mostrar valores como. Y en vez de normal, voy a buscarle a algo que se llame porcentaje del total. Date un poquitito más abajo, porque creo que está hacia abajo en esta versión. Porcentaje más del total. Ahí está. Debajo del porcentaje de la columna está porcentaje del total. Ese va a ser. Vamos a seleccionar y le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar, quiero que veas que la información de esa última columna ya no se ve como importe, sino se ve como porcentaje. Entonces lo que yo estoy viendo en una sola tabla dinámica son dos cosas. En la primera columna, los importes a los que llegaron cada uno de estos valores. Y en la segunda, los porcentajes. ¿Cómo se llama eso? Su contribución en el total general. Entonces, ¿qué es lo que se pondera en esa segunda columna? El total general se pondera. Él es el 100% y los demás valores son su
participación dentro de ese total. Entonces, me permite hacer un análisis, digamos, relativo con respecto a ese importe que es el total general. ¿Qué tal estamos hasta acá? Bien. ¿Se entendió? Bien. Sí, La sí, sí, idea es profe. practicar, ¿sí? O sea, cuando yo hago una tabla y lo primero que veo es O sea una... que Sí, decime nomás. el total de monto era que añadimos acá, ¿verdad? Sí, O sea que llevamos acá. Para que salga ¿verdad? para que ¿O cómo? salga ¿De una dónde? ¿Verdad? columna repetida No, y la columna escuché. repetida es la que entramos a cambiar su importe por su ponderación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tratar de practicar para entender. Ojo que yo todavía no le mostré todo, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo y van a entender finalmente cuáles son todas las opciones de ponderación que se pueden hacer en un ejercicio de tabla dinámica como este, ¿sí? Tu hora está bien, ¿verdad, Maga? Son las 9, Las ¿verdad? 9, las 9 y cuarto. Bueno, y hasta aquí nada más dejar por hoy entonces. ¿Les parece? Profe, 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 una consulta. Sí. Por ejemplo, si yo tenía este tipo de tablas que está acá en un documento de Word y me pide pasar ese mismo documento a Excel, yo puedo usar o sea, esa misma planilla, yo puedo usar la tabla dinámica para pasar todos esos datos, ¿o no? Vos lo que me decís es si Le tu tabla dinámica selecciono. figura en tu Word o sí, si tu es la base de base, datos Sí, figura en tu sí, Word. la base de datos tiene. una tabla así como esta. Y yo quiero pasar a Excel esa tabla Se de esta puede, forma. se puede. Y entonces le selecciono el encabezado de mi Word para que me aparezca en mi tabla dinámica todas estas. Sí, sí o sí el encabezado tiene que aparecer para tu tabla dinámica, porque si no aparece y tus datos están sin encabezado, pero tienen una primera fila de donde vas a seleccionar, esa primera fila él va a tomar como encabezado. Y ahí puedes tener errores en la presentación de tu informe, porque puede que una primera fila que no corresponda a encabezado, él nomás ya asuma que son los encabezados y ese no te va a aparecer como un dato, sino te va a aparecer como nombres ahí en la lista de campos. Voy a Entonces, probar un poco ese, profe, a ver tenés qué que tal sale. seleccionar con los encabezados porque si no, puedes tener errores. Eso nomás tenés que saber. Pero de que se puede, se puede. Si está en Word, seleccionada, copiada, pegada en Excel y él va a importar la información de Word a Excel y a partir de que esté en Excel ya es aplicar directamente esto que estamos viendo, que es pasar a tabla dinámica y a partir de ahí ya jugás con la información. Lo que querés ver. Genial. ¿Estamos? Seguimos hablando. Nos Sí, profe. vemos el miércoles si Dios quiere. Gracias. Quedamos Dale, así. profe. Chau. Gracias. Bueno, que descansen. Chaucito. Igualmente, profe.